Damos, Señor, porque tu presencia, Señor, está con nosotros. Gracias, Señor, porque tu amor y tu fidelidad, Señor, son evidentes, Señor, en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dispuesto, Señor, en su corazón, Señor, disponer este tiempo, Señor, para ti. Gracias, Señor, porque tú has de recompensar, Señor, de manera, Señor, no solo abundante, Señor, sino sin límite, Señor, sin ningún límite, Señor, vas a recompensar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, que hoy pueda ser, Señor, transmitida a mis hermanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Yo sujeto hoy mi vida, Señor, sujeto toda carne, Señor, bajo el dominio tuyo, Señor. Y que sea solo la palabra, Señor, que viene de ti, Señor. La palabra, Señor, que viene para edificar, Señor, a tu pueblo, Señor. La que hoy, Señor, salga de mi boca, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, fíjese que el estar aquí es una responsabilidad muy grande, porque si fuera estar aquí, porque sí, compartiríamos cualquier cosa, pero nosotros tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, tú que miras el corazón de tus hijos, Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor, que hablemos? Y el Señor ha puesto una inquietud bien grande en mi corazón, y yo le he estado pidiendo al Señor que me dé la forma de poder transmitirlo a ustedes. Y además también le decía al Señor, confírmame. Y fíjense que el Señor tan lindo, ¿verdad? Que el Señor confirma. Y una de las personas que confirmó el sentir de mi corazón fue el hermano Rafael González, ¿verdad? El esposo de nuestra hermana Mari. Porque yo estoy segura que el Señor, hablando a su corazón, le muestra cuál es el estado de nosotros como iglesia. Y en la mañana una vez más el Señor me confirmaba a través de nuestro hermano Josué. Y seguramente si el Señor nos sigue hablando, ¿verdad? Es porque el Señor escudriña lo profundo de nuestros corazones. Aún aquello que está oculto, Dios lo mira. Y fíjense que leyendo la palabra, yo puedo ver que hay diferentes clases de amor, pero todas esas clases de amor que la palabra nos enseña siempre van enfocados hacia la familia en Cristo. Eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Una familia, ¿verdad? Porque siendo nuestro Padre uno solo, eso nos hace hermanos, ¿verdad? Eso nos hace ser parte de la misma familia, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Y también la palabra nos enseña que nosotros somos un cuerpo. Amén. Y como un cuerpo que somos, pues somos muchos miembros, ¿verdad? Cada uno con una función específica. Algo que debe unirnos a nosotros es que debemos trabajar siempre en el bienestar de este cuerpo en donde nosotros hemos sido puestos, ¿verdad? Siempre, siempre. Amén. Y hablando del amor, les decía que hay diferentes clases de amor. El amor de pareja, ¿verdad? De esposos, que muchas veces, a pesar de las circunstancias que no son fáciles, lo que tiene que triunfar o lo que debiera triunfar es el amor. Amén. Y vemos que nuestra relación con Dios siempre es comparada, les decía hace un rato, ¿verdad?, hacia la familia. Otro amor que vemos ahí es el amor de padres a hijos y de hijos a padres. Y uno más, el amor entre hermanos, y aquí es donde yo quisiera enfocarme. Amén. En Éxodo 1,
y parte del 2, vemos que en el tiempo que nació Moisés hubo una orden de parte de Faraón para que todo niño varón que naciera fuera arrojado al Nilo. Entonces, dice la Biblia que los padres de Moisés vieron, pues amaban a su hijo, ¿verdad? Tan solo por ser su hijo, pero dice que era un niño hermoso. Y lo pudieron ocultar durante 3 meses, pero ya no más tiempo. Entonces dice que Amram y Jocabed, que eran sus padres, dice que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Para rescatar a su hijo, para que su hijo no fuera muerto. Pero aquí vemos que hubo una unidad en la familia de los padres, pero también de sus hermanos, de Miriam y Aarón. Claramente podemos ver que cuando hay amor, cuando hay unidad entre la familia, no importa, escúcheme bien, no importa lo poderoso de nuestros enemigos, el poder del amor todo lo puede. Yo he aprendido que contra ese amor no hay ley, no hay decreto, no hay poder que pueda vencerlo. Amén. Lo único que Dios necesita de nosotros son corazones dispuestos para manifestar su grande amor y para hacer de nosotros una nación poderosa. Fíjese que yo buscando, ¿verdad?, el significado de Amram, que era el padre de Moisés, quiere decir nación poderosa. Eso a mí me impactó mucho. Y entonces me seguí buscando los significados, ¿no? Y busqué el significado de Jocabed, la madre de Moisés. Y dice que Jocabed quiere decir regalo de Dios y piedra preciosa. A mí me gustó mucho eso. Y Miriam, la hermana de Moisés, quiere decir a quien Dios ama. Aarón quiere decir luz o iluminado del Altísimo. Y Moisés, pues salvado de las aguas. Entonces a mí esto me impresionó, ¿verdad? Me impresionó mucho, porque yo comencé a pensar. Dije, estos nombres no tienen un significado así porque sí, nada más, porque así le tocó a la familia de Moisés, sino que el Señor tenía propósito, ¿verdad?, en esto. Y hoy para nosotros tiene esto una enseñanza, ¿verdad? Cuando hay unidad en la familia, ¿verdad? El Señor hace naciones poderosas. Fíjese que la iglesia está compuesta de familias, ¿verdad? Y lo que el Señor quiere es integrar a las familias, rescatarlas. Fíjese que tuve la oportunidad en la semana, ¿verdad?, la bendición de poder hablar con un matrimonio. Y el hermano me decía, ¿verdad?, pues es que mi anhelo es servir a Dios. Yo siempre he anhelado, ¿verdad?, ser pastor, y eso es bueno, ¿verdad? Dice la Biblia que buena cosa desea. Y la esposa me decía, pero es que nosotros estamos mal. Necesitamos primero estar bien nosotros. Y es cierto, ¿verdad? Primero como familias, nosotros tenemos que estar bien. Hoy el hermano Josué hacía una invitación al final, ¿verdad? Una invitación para aquellos que tengamos la disposición de servir al Señor. Y gloria a Dios, porque yo vi una buena respuesta. Gloria a Dios. Pero fíjese que yo creo firmemente que como familias necesitamos encontrarnos unos a otros. Tenemos que empezar a establecernos como familias firmes. Decía hoy el hermano Josué, debemos de tener cimientos profundos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que siendo la principal piedra, ¿verdad?, del ángulo. ¿Qué es el ángulo? Es una esquina que une, ¿verdad?, esta pared con esta pared, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
Entonces nosotros necesitamos esa unidad entre familias, ¿verdad? Esa unidad entre hermanos. Fíjese que en el caminar vemos que no siempre es así. No siempre hay esa unidad. No siempre todo es agradable. Y fíjese que a través de la Biblia nosotros podemos verlo. Amén. Hoy, un hermano me decía hoy, es que me decía, yo no soy infalible. Y yo le decía, ninguno somos infalibles, ninguno, ¿verdad? Cualquiera de nosotros comete pecado. Pero fíjese, la diferencia es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Que, Señor, perdóname porque hice esto que yo no me propuse, lo hice sin querer. Ahí cometí pecado, ¿no? Pero otra cosa es que si yo ya sé que algo es pecado y lo hago, y lo hago, y lo hago, entonces me estoy convirtiendo en practicante del pecado, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que veamos Números 12:1. En Números 12:1 podemos ver que María y Aarón murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, ¿verdad? Y yo decía, pues, ¿qué es eso de cusita, verdad? Y siempre había escuchado, pues, que era una mujer morena. Pero cuando yo me puse a investigar, pues no solo era una mujer morena, era más que morena, ¿verdad? Era una mujer oscura, era de raza negra, ¿verdad? Y entonces ellos decían, ni siquiera es del pueblo. ¿Y ya viste su piel de qué color es? Y solo por tener una piel diferente, eso ya fue motivo, ¿verdad?, para que ellos se levantaran en contra del hombre, del siervo que el Señor había escogido para traer liberación al pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que se levantaron contra su hermano de sangre. Fíjese qué tremendo. Y fíjese que no es algo tan lejano o que sucedió hace muchos años. No, es algo que se viene repitiendo hoy en día, ¿verdad? Que nosotros, de una manera, tal vez, no sé, por costumbre, ¿verdad? Siempre ponemos nuestros ojos en los defectos de los demás. Dejamos de ver que también tiene cualidades. Dejamos de ver en que el Señor se manifiesta, ¿verdad? También a través de nuestros hermanos. Dejamos de ver a nuestro hermano, ¿verdad?, como hijo de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y lo vemos como un simple mortal lleno de errores. Y fíjese que eso nos ha venido afectando como iglesia. Yo he estado hablando con diferentes hermanos y sabe que algo que a la iglesia le está deteniendo es la murmuración, el hablar mal unos de otros. Y fíjese que la murmuración es un arma poderosa que puede quebrantar, que puede romper la unidad entre hermanos. Es un arma poderosa, muy poderosa, que utiliza el enemigo para dividir familias. Nosotros somos una familia y algo en lo que nosotros debemos de poner mucho cuidado, es que la murmuración no venga, ¿verdad?,
hacer en nosotros una habitación. Cuando nosotros permitimos que la murmuración encuentre un lugar donde posar, donde vivir, entonces vamos a permitir que venga la división, la destrucción a nuestra casa. Entonces, en esto nosotros debemos de tener mucho cuidado. Fíjense que quisiera que fuéramos a Santiago 3, Noemí. Quisiera que fuéramos a Santiago 3, versículos 5 y 6. Pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Fíjese, dice la palabra que aunque la lengua es pequeña, ¿verdad? Es un miembro pequeño en nuestro cuerpo. Dice que cuando la utilizamos para el mal, se convierte en un fuego que puede incendiar grandes bosques. Y tal vez usted diga, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el bosque con nosotros? Recordemos, ¿verdad? Lo que dice la palabra, que nosotros somos comparados con árboles. Vamos a leer Salmo 1:3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Dice que si nosotros, ¿verdad?, nos mantenemos firmes, ¿verdad?, siendo alimentados, siendo regados, si nuestras raíces, ¿verdad?, se sumergen en esa agua de la palabra, venga lo que venga, vamos a permanecer. Amén. Vamos a permanecer como esos árboles, somos comparados a árboles. Por eso es que dice, ¿verdad?, que somos comparados a árboles. Y si nosotros somos muchos árboles, pues hacemos un bosque, ¿verdad? Y fíjese qué tremendo, que por una murmuración, todo ese bosque perezca, que los hijos de Dios perezcamos a causa de la murmuración. Eso es bien, bien tremendo. Fíjese que la murmuración fue una de las causas por las que el pueblo de Israel no entró a Canaán, a la tierra prometida. No podemos olvidar que lo que sucedió a Israel para nosotros ahora es sombra y figura, para que nos sirva de ejemplo a nosotros y no cometamos los mismos errores. Para eso está ahí en la Biblia. No solo son historias que uno puede decir, qué bonita historia, qué historia tan tremenda. No, es para que nosotros aprendamos. No es solo para contarnos la vida de alguien más, es para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores y que tomemos ejemplo. Mire cuánto nos ama el Señor. El Señor nos ama tanto, ¿verdad?, que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de la vida de otros. Porque el Señor quiere a nosotros perfeccionarnos. Amén. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Amén. Sabemos que la murmuración es pecado. Y la murmuración puede ser un detonante para que venga, les decía a un principio, destrucción a nuestra vida. Y más aún, no solo a nuestra vida, sino a la vida de nuestra familia. ¿Verdad? Yo les decía el día que me tocó compartir que todo lo que nosotros hacemos va a repercutir en nuestra familia hasta 100 generaciones. No hasta la tercera y cuarta generación, sino hasta 100 generaciones. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que nuestra boca habla, lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Porque ya no podemos decir, es mi vida y a mí Dios me va a tomar cuentas. No, es mi vida
y la vida de muchos otros, la vida de muchos otros. Entonces, yo puedo bendecir a mis generaciones, ¿verdad? Cuando le digo, Señor, pon guarda en mi boca. Señor, enséñame, Señor, a tener palabras de sabiduría. Y esto lo va a heredar generación tras generación, ¿verdad? Cuando alguien venga a querer hablarnos mal de otro, digámosle, ¿verdad? Esto yo lo aprendí de mi apóstol. Decía, dígale, son las 10:10, no se te olvide. Y fíjese que en 1 de Corintios 10:10, ¿verdad? Nos dice que no murmuremos para no ser destruidos, porque unos tienen por costumbre la murmuración. ¡Qué tremendo! Porque se hace costumbre. Yo no sé, no me imagino, es como si la lengua diera comezón, ¿verdad? Por estar murmurando, por estar hablando mal de otros. Entonces, tengamos cuidado. Sí, digámosles, son las 10:10. Recuerda lo que dice 1 de Corintios. Y si no lo sabes, te lo voy a decir. Tengamos cuidado. Miren, como hermanos en Cristo. No podemos estar prestando nuestros oídos. Porque a mí me han dicho, bueno, es que pues, yo no digo nada, solo escucho. Pero el escuchar viene y contamina el alma. Y muchas veces cuando nos quedamos solos, empezamos a meditar en las cosas que nos han dicho. Y eso viene y roba la paz y entra desánimo a nuestra alma. Fíjese qué tremendo, mire qué tremendo. Me voy a ministrar un poquitito, solo un poquito, fíjese. Fíjese que en la semana, ay, de verdad, yo recibí una llamada de alguien que hace meses que yo no veo. Y esa llamada fue seguramente, ¿verdad? Ella decía, con buenas intenciones, para decirle cuánto la amo y cuánto me importa. Pero fue una llamada, de verdad, tan llena de mentiras. Perdóneme, tan llena de veneno. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Pero le digo algo, aunque yo creo, ¿verdad?, que el Señor da sabiduría para contestar, sí son cosas que se quedan ahí en la mente y algo que yo tenía que haber dicho, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón de todo lo que esta persona dijo. No lo hice. ¿Y sabe qué? Al poco rato ya estaba yo pensando en todo lo que me dijo. Mis hijas me decían, ¿estás bien? Sí, no estás bien porque te quedas pensando y pareciera que miras hacia un lado, pero no estás mirando nada. Porque es cierto, las malas palabras, la murmuración, las mentiras vienen y surten efecto y vienen y afectan la armonía que nosotros estamos buscando día a día tener con el Señor, porque tenemos que buscarla. Entonces, tengamos mucho cuidado. Amén. Según el diccionario de la Real Academia Española, fíjese, dice que murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de alguien que está ausente, es decir, hablar a espaldas de alguien. Hablar a espaldas de alguien. Yo creo que, sinceramente, hermanos, yo quiero decirles que si en algún momento usted no está bien con alguien, de verdad, que ore al Señor. Y si el Señor lo lleva a hablar con ese hermano, con esa hermana, hágalo, hágalo. Lo peor que puede uno hacer es hablar a espaldas de esa persona. ¿Y sabe qué? Porque el desacuerdo, el disgusto que tenemos, lo transmitimos a otros. Ni siquiera es su problema, ni siquiera tiene problemas con el hermano, y yo ya le estoy llevando mi problema.
¿verdad? Y lo estoy haciendo parte de ese desacuerdo y al comentarle yo, según para recibir ayuda, lo único que estoy haciendo, ¿verdad? Decía el hermano Rafael y decía Josué, ¿verdad? Lo único que estoy haciendo es que yo le estoy contaminando, lo estoy llenando de lo que hay en mí y eso trae enfermedades, ¿verdad? A mí me impactó un montón lo que compartió el hermano Rafa el viernes. Y créame que yo todavía me fui y yo le decía a Josué y a mi hija Noemí, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda la palabra, pero qué fuerte, ¿verdad? Y no sé si alguien ha visto la película de Frozen. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que hay un muñequito de nieve, ¿verdad? Que le dice a uno grandote, le dice a los otros, no, es que, váyanse, yo entretengo a ¿no? Y llega ese grandote y dice, justo estábamos hablando de ti, cosas buenas, le dice. Y yo les decía, ojalá, ¿verdad? Yo espero en Dios, que así cuando el Señor nos salga al encuentro podamos decir, solo he hablado cosas buenas, Señor, cosas buenas. Y que no tengamos que esconder o agachar la cabeza por vergüenza, ¿verdad? Delante del Señor. Amén. Según el diccionario Vine, la palabra murmuración viene de la raíz griega gongusmos, que es la palabra 11-12, que es igual a murmullo, y se utiliza en sentido de debate, ¿verdad? En secreto, entre algunos. Fíjese, en secreto entre algunos, o sea, nos vamos a aquella esquina o nos escondemos o hablemos allá donde nadie nos escuche. En secreto, fíjese, para hablar del hermano, ¿verdad? Para externarle cuál es mi desagrado o cuál es la queja que tengo en contra de él o de ella. Debemos de tener mucho cuidado. La murmuración nos habla de una calumnia, de un dicho entre dientes, ¿verdad? Como ya lo veíamos. Y fíjese que la murmuración más efectiva es la que lleva una verdad distorsionada. Y qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, fíjese. Porque el que mezcla verdad con mentira es el diablo, que el Señor lo reprenda. Y muchas veces nosotros, siendo hijos de Dios, estamos haciendo las obras de Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor tenga misericordia. Muchas veces, ¿verdad? Se mezclan verdades con mentira para ver qué te saco, para ver qué me puedes decir. Y eso es un pecado grave, ¿verdad? Entonces, cuando se mezcla la verdad con mentira, fíjese, hay que tener mucho cuidado, porque cuando entre tanta mentira que a veces se dice, y hay una verdad que nosotros reconocemos, bueno, es que esto sí es verdad, no vemos en todo lo que vino alrededor de esa verdad, sino decimos, es que esto es verdad. Entonces ahí el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y que muchas veces utiliza a los hijos de Dios, está captando nuestra atención. Y cuando capta la atención del oyente, está llevando veneno hasta el alma, fíjese, justo hasta el corazón del cristiano. Y fíjese que si el cristiano, que si esta persona tiene un alma contaminable, ¿verdad? Un alma que es débil, un alma que no ha buscado fortalecerse a través de la palabra. Fíjese, qué tremendo. Entonces va a ser un receptor de toda esa
murmuración, de toda esa mentira, de todo esto que está buscando la destrucción, ¿verdad? De la persona, del Hijo de Dios. Dice, y oídos incircuncisos. La calumnia o la mentira comienza de manera sutil. Fíjese, como una brisa que poco a poco se está dejando sentir. Va captando la atención de las personas. Ya le decía, de poco a poco. Y cuando ya lo hizo, cuando ya envolvió a la persona, entonces se prepara para dar el golpe final. ¿Cuál es el golpe final? Causar muerte y destrucción. Pero no solo de la persona, sino de aquellos, ¿verdad?, que prestaron sus oídos. Aquellos, ¿verdad?, que participaron de este pecado. Vemos que después de Vemos entonces que después, ¿verdad?, de que se ha captado la atención, ¿verdad?, y que se consigue la destrucción y la muerte de la persona, entonces, fíjese nada más, ahí solamente el poder de Dios, ese poder que todo lo puede, es el único, ¿verdad?, que puede hacer algo. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando nosotros clamamos por misericordia. Fíjese que a mí todo este tiempo algo que se me ha hecho así rema en mi corazón es que el Dios en el que yo he creído, ¿verdad?, es el Dios de los imposibles. Es el Dios que todo lo puede. Es el Dios que aún lo que ha muerto puede resucitarlo. Él es el único, ¿verdad?, que puede hacer grandes, grandes cosas. Fíjese que yo quisiera hablarle de un personaje, ¿verdad?, de Miriam. Vemos que cuando Miriam, ¿verdad?, al principio les decía, cuando Miriam y Aarón se juntaron para hablar en contra de la esposa de Moisés, estaban hablando en contra del mismo siervo, ¿verdad? Dice que a Miriam se le manifestó el pecado, ¿verdad?, a través de la lepra que llenó su cuerpo. Qué tremendo, fíjese. Y dice que esa lepra que ella tenía podía contaminar, ¿verdad?, al pueblo. Entonces dice que fue sacada 7 días del campamento, fíjese, de entre el pueblo. Y dice que cuando ella es sacada, el pueblo se detuvo. Entonces, a mí esto me habla de que cuando hay un pecado oculto, ¿verdad?, como la murmuración, el pueblo se detiene, el pueblo deja de avanzar. Fíjese hasta dónde podemos afectar con nuestra boca. La lepra, dependiendo de su magnitud, puede llegar a contristar al Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese, dice, ¿verdad? No entristezcáis al Espíritu Santo. Y fíjese que esto nos habla de no apagar al Espíritu Santo. Y qué tremendo, algo que me sorprende es que nos habla también de que podemos encontrarnos peleando contra Dios mismo. Fíjese qué tremendo. A causa de que no haya convicción del pecado, siempre justificando, ¿verdad?, nuestras malas actitudes. Yo hace tiempo pensaba que cuando decía que podemos contristar o entristecer al Espíritu Santo, yo pensaba,
pues le debe de doler mucho, yo decía. El Espíritu Santo se debe de sentir muy triste. Pero cuando yo entendí que entristecer, que contristar al Espíritu Santo es pelear contra Dios mismo. ¿Sabe? Sentí escalofríos. Porque yo dije, ¿quién de nosotros se va a poner a pelear contra el Señor? ¿Quién? Y salir victorioso. Nadie. Y yo dije, Señor, es mejor estar contigo, de tu lado y no en contra, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, ya que si no hay una convicción de que este comportamiento no va a traer gloria, no va a traer honra al Señor, y no hay un arrepentimiento genuino, puede ser que nos hallemos ofreciendo fuego extraño al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros estamos haciendo lo malo, si estamos murmurando o prestando nuestros oídos, ¿verdad? Prestando nuestra atención a la murmuración, y no sentimos que eso está mal y seguimos haciendo nuestra vida como si nada, incluso seguimos compartiendo la palabra, ¿verdad? O venimos y adoramos como que si nada pasara. Puede ser que estemos ofreciendo fuego extraño, no ese fuego santo, no esa ofrenda que el Señor quiere de nosotros, no ese fuego, esa columna de fuego, ¿verdad? Que pueda subir hasta la misma presencia del Señor, sino un fuego que no viene de Dios, un fuego contaminado, no ese fuego que viene y enciende el espíritu nuestro, que viene y enciende los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque por lo menos tenemos un don. Y si usted no sabe cuál es, dígale, Señor, ¿cuál es el don que tú me has dado? Porque todos lo tenemos, todos tenemos por lo menos un don. Sino un fuego, imagínese, de destrucción. Ese no es un fuego que trae gozo, que trae alegría, que trae complacencia al corazón de Dios. Y quisiera decirle que hay etapas evolutivas de la lepra. La primera etapa de la lepra es la hinchazón o erupción. Vamos a leer, Noemí, por favor, Levítico 13, Levítico 13:2. Cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierte en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Fíjese, ¿verdad? Dice que estas son las señales de la lepra. Y fíjese que yo investigando podía ver que esto nos habla de malos pensamientos. Por eso le decía, cuidemos lo que oímos, porque lo que oímos se queda en nuestra mente y se queda en nuestro corazón. Y la mente, que es una área tan amplia, comienza a meditar en lo que nosotros escuchamos y empieza a haber malos pensamientos y empezamos a fluctuar, empezamos a dudar. Si usted ha escuchado las profecías, ¿verdad?, junto conmigo, algo que el Señor ha estado hablando es: ten cuidado de lo que oyes. Y no me lo estoy inventando, las profecías han dicho eso. Ten cuidado de lo que oyes, porque el Señor nos conoce. Cuidemos lo que escuchamos. No sea que esto venga a contaminarnos de tal forma que se manifieste en nosotros, ¿verdad? En forma de lepra. También la autosuficiencia, ¿verdad? No, yo no necesito de nadie, yo puedo sola. Si quieren estar conmigo y si no, yo les sigo. No, yo necesito de ustedes, ¿verdad? Como decía Josué, el trabajo no se puede hacer, ¿verdad?, uno solo o dos.
Nosotros necesitamos de cada uno de ustedes. El trabajo en el Señor es mucho, es mucho. Y tal vez usted dirá, pero es que no me siento capaz. Yo aprendí que es más fácil capacitar a alguien que es fiel que hacer fiel a uno que se siente capaz. Entonces, lo que el Señor busca son corazones fieles, ¿verdad? Corazones que no tengan vanagloria de lo que hacen. Mire, mi petición delante del Señor es, Señor, que jamás, 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 Señor, perdamos, Señor, el piso, que ya nos sintamos, no, yo ando hasta las nubes, ¿no? Yo ya me hablo de tú con los ángeles porque ya tengo tal estatura, ¿no? Que a ustedes los miro por debajo. No, yo le digo, Señor, sorpréndenos siempre, que no perdamos eso. Sorpréndenos siempre, que cada día, Señor, nosotros podamos glorificarte, Señor, por la manifestación tuya sobre nuestra vida. Que no nos acostumbremos a despertar porque tenía que despertar, sino que miremos que es la mano de Dios, que es su gloria, que porque Él vive, nosotros vivimos. Por el amor de Dios tenemos vida. Que no nos acostumbremos a que hoy tengo y mañana también. No, todo lo que somos y todo lo que tenemos, mire, proviene del Señor. Que aprendamos a darle gracias al Señor en todo. Yo siento que es un peligro acostumbrarnos y pensar que todo lo que tengo es porque yo me lo merezco. Fíjese que yo conocí a un hermano que yo no sé, ¿verdad?, si ya haya cambiado. Primero Dios que sí. Él decía, es que a mí mi suegro, porque su suegro es pastor, me dice, es que todo lo que tienes es por Dios. Y yo le digo, no, todo lo que tengo es por mí, porque yo me esfuerzo, porque yo trabajo. Y todas las comodidades que usted ve, no me las dio Dios, me las dio mi esfuerzo. Y él se congregaba. Y yo decía, qué tremendo. Porque si él puede ir a trabajar, primero porque está vivo y porque está sano, porque el Señor en su misericordia, ¿verdad?, le ha dado la fuerza y le ha dado más de lo que él espera. No es porque mi esfuerzo y nada más. Él se acostumbró y dejó de ver que su provisión venía del Señor. Entonces, se hinchó, ¿verdad? Ah, no, yo tengo. Y por mis fuerzas y por mí tengo. Y así sucede, ¿verdad?, a veces con los ministros. Y en el nombre de Jesús, que nosotros no nos suceda. Nombre de Jesús, ¿verdad? Que también se hinchan por lo que ya saben. Ah, no, pues es que yo ya me la sé de todas. Y no es cierto. Lo que nosotros venimos y compartimos es, mire, por Dios, por la misericordia de Dios. Y otro también es la ira. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Es que nos es permitido, ¿verdad?, que a veces haya molestia, que muchas veces haya desacuerdos, pero que eso no nos lleve a ofendernos unos a otros o a hablar a espaldas unos de otros, porque estamos enojados. Porque no se nos olvide que ese que salió con el que me enojé es mi hermano. Porque la sangre de Cristo, ¿verdad?, es la que nos une. Amén. Y fíjese que otra etapa es la carne viva. Vamos a leer Levítico 13:15. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. La carne viva es inmunda, es lepra. Es lepra, ¿verdad?, es inmunda. Y la carne viva nos habla de la concupiscencia. Y esto nos habla de deseos o excesos de deseos no
gratos a Dios. Fíjese qué tremendo. Excesos de deseos, o sea, ya no solo lo deseo, sino lo requete deseo, ¿no? Lo visualizo. Más, ¿no? Hasta, fíjese, ahorita me acordaba yo, ¿no? De aquel hombre que habla la Biblia que dijo, mira Alma, ya viste todo lo que tenemos, gózate. Voy a derribar estas paredes y las voy a hacer el granero más grande. Y mira, aquí tenemos para gozarnos tú y yo. ¿Y qué le dijeron? Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Y todo lo que hiciste de quién va a ser? ¿Verdad? Tenía exceso, ¿verdad? De deseo por tener más y más y más. ¡Qué tremendo! Concupiscencia viene del griego epitumia, que deriva del latín concupiscentia, que deriva la forma verbal. Cupere, que es igual a desear ardientemente, fíjese, ambicionar, ansiar. Un deseo desmedido y no bueno. Es un apetito bajo, vergonzoso y contrario a la razón. Es subordinación a la razón de Dios. Fíjese, querer tener uno la razón. Y a veces pensar que Dios se equivoca y que nosotros somos los que tenemos la respuesta a todo. Y no es así, no es así. Es una inclinación hacia el mal. Eso es la concupiscencia, fíjese. Se oye así como, pues, qué palabra, ¿no? Tan fea se oye. Pero ahora que sabemos, ¿verdad? Todo lo que significa, tengamos cuidado. Y otra etapa, ¿verdad? Otra etapa. Es carne con quemaduras de fuego. Vamos a leer Levítico 13:25. Entonces el sacerdote la examinará, y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra, ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección de lepra. Fíjese, me llama la atención donde dice, ha brotado la quemadura. O sea, ya se dio a conocer, ¿verdad? Y esto nos habla de los chismes, de la murmuración, de la falsedad, de la rebeldía. Fíjese, es algo que ya se dio a conocer, ya está detectado lo que es. Nos habla también de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la injusticia, es una maldad grande, es crueldad, es perversidad, es vileza, es infamia, maldad, va más allá del pecado. Fíjese qué tremendo, va más allá del pecado. La lepra destruye terminales nerviosas, es un entumecimiento, es decir, pierde la sensibilidad a la voz de Dios. El leproso hace detener el campamento afectando al cuerpo de Cristo, puesto que la lepra es separación de Dios y de la comunión con los hermanos. Y fíjese, me acordaba ahorita, hay un libro, ¿verdad?, que hace años, muchos años, creo, la primera vez que fui a Guatemala, lo recomendó el apóstol. Y es un libro así pequeñito y se llama Déjanos solos, el lenguaje de los demonios. Y recordaba ahorita, ¿verdad?, cuando dice que hace separación de Dios y de la comunión con los hermanos, ¿verdad? Pero también fíjese que por ahí me puse yo a estudiar. Ahí tengo un estudio pequeñito, ¿verdad?, sobre las características del búfalo. Y dice que los búfalos nunca están solos. Los búfalos habitan en grupos, por lo menos de 10.
Porque dice que así cuando llega un depredador, se defienden unos a otros. Es muy difícil que un búfalo sea dañado, pero tampoco es imposible. Y cuando un búfalo es herido, dice que los otros búfalos lo rodean, lamen las heridas del búfalo. Y no solo eso, sino que dice que lo cuidan y se unen para ahuyentar a su depredador. Cuidan al que está herido y los que están bien, los que están sanos, persiguen al depredador hasta que huye. Fíjese qué tremendo. Y nosotros como hijos de Dios, si somos comparados, ¿verdad?, a este gran animal, ¿qué hacemos? Lo que los demonios quieren, yo leí ese libro, y lo que los demonios quieren es que la persona se quede sola, porque ahí van a operar a su antojo. Ahí van a trabajar en la persona hasta poseerla y destruirla. Yo aprendí escuchando al apóstol Mario que los espíritus inmundos vienen y habitan a las personas por un tiempo, y puede ser corto, puede ser largo, pero los demonios vienen por corto tiempo. ¿Cuál es su misión? Vienen, destruyen, matan y van y buscan otra víctima. Entonces, no nos alejemos de la comunión con los hermanos, no nos alejemos, no permitamos que venga el engañador y ponga en nuestra mente, es que ya viste, no te quieren, todos te hacen el feo. Fíjese, yo siempre, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, siempre he dicho, gracias a Dios, porque nosotros estamos en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque estamos bajo un ministerio verdadero, ¿verdad? Bajo un ministerio donde la palabra fluye de manera abundante, ¿verdad? Y si algo tenemos es palabra del Señor, ¿verdad? Una palabra que nos ha ministrado, que ha traído tantos beneficios a nuestra vida. Una palabra, déjeme decirlo así, y de verdad no lo digo de manera despectiva, pero palabra que muchos desean, que muchos anhelan, y nosotros la tenemos en esta casa. Y fíjese que una hermana me dijo, es que aquí yo no aprendo nada porque aquí ni hay palabra. Solo vengo y me siento y hasta me duermo. Dice, es que me aburro, dijo. Y yo le dije, perdone hermana, perdóneme. Aquí hay palabra abundante. Yo vengo, me siento y el Señor me habla y me sorprende en cada reunión. En cada reunión. Pero ella me decía, es que yo no aprendo nada. Es que, hermanita, su problema es otro y la vamos a atender, hermana. La vamos a atender. Porque ¿sabe qué? Esta mujer está necesitada, ¿verdad? Está necesitada. No la vamos a criticar, pues entonces váyase de aquí o ya no me diga nada. No, ella está necesitada, ¿verdad? Entonces, si algo tenemos, ¿verdad?, es palabra. ¿A qué voy con esto? Que si alguno, ¿verdad?, está pasando por una situación con alguno o con algunos hermanos, ¿verdad?, difícil, una situación difícil, la forma de salir es arrepentirse y confesar el pecado. Me arrepiento, confieso y me aparto. Es decir, ¿me voy a apartar del hermano que me está hablando mal? No, me voy a apartar del pecado. Es decir, mira hermano, yo creo que hemos estado haciendo mal, porque a mí la palabra me enseña esto, que esto contamina el alma,
Y esto es un engaño, ¿verdad? Del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Me voy a apartar del pecado, pero también voy a ser un canal de bendición para que mi hermano también se aparte, ¿verdad? Y juntos podamos salir. No me voy a apartar del hermano porque mi enemigo no es el hermano. Mi enemigo es ese engaño, ¿verdad? Que lo ha seducido y que también tal vez me sedujo o quiso seducirme a mí. Amén. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que nosotros nos apartemos, que vengamos a las aguas. Amén. Fíjese que a mí me impactó algo que compartía la hermana Ninoshka. Allí en el grupo de Casa de Dios, ¿verdad? Ruth mandó un estudio, ¿verdad?, de Ninoshka, del retiro que tuvieron, ¿verdad?, de mujeres. Y fíjese que me impactó algo, pero tan fuerte, porque ella hablaba de Naamán, ¿verdad?, del leproso. Fíjese, y ella decía, cuando al principio la lepra está brotando, pues no se siente dolor. No, al principio se siente dolor, al final pues ya no, porque yo he sabido, no sé usted, y si alguien sabe de medicina, pues igual y me puede corregir, ¿verdad?, que hay personas con lepra, que ya los casos son muy pocos, pero se llegan a dar, que se acuestan y ya al otro día ya amanecieron sin un dedo, sin una parte, ¿verdad?, de su cuerpo, y ni se dieron cuenta. Yo supe de un señor que al otro día ya no tenía 2 dedos de un pie y dice que no sintió, fíjese. Perdió la sensibilidad, ¿verdad? Y ella hablaba que Naamán era un hombre poderoso, ¿verdad? En la batalla, era un hombre reconocido, un capitán. Pero también se codeaba con hombres igual que él. Y él había visto cómo grandes hombres habían caído y llegó a hablar de ellos. Ah, mira ¿quién iba a decir que siendo quien era, ya viste cómo cayó? Y vino y le brotó la lepra. Y bueno, sabemos la historia, ¿verdad? A él le dijeron de un hombre que podía ayudarlo, que conocía al Dios verdadero, que podía hacerlo libre, dejarlo limpio de esa lepra. Y dijo él, seguramente dijo, pues qué pierdo, ya todo lo he intentado, ¿no? Seguramente consultó los mejores médicos y nada. ¿Y cuál fue la orden? Ve y sumérgete en el Jordán. Y decía, el agua del Jordán venía de una peña, pero se mezclaba, ¿verdad?, con el agua del mar de Galilea, agua salada. Pero lo que sí no entendí yo es que al mezclarse, ¿verdad?, con el agua del río, se volvía 3 veces más salada que el agua del mar. Entonces imagínese ese hombre con la carne viva, metiéndose ahí, con tanta sal. Yo no me imagino el ardor que era eso, seguramente eran sentía como quemaduras, yo no sé. A veces así nos toca a nosotros, ir y sumergirnos en el agua de la santidad, en esa agua que aunque duela, nos va a limpiar, porque el agua de la palabra nos muestra a nosotros como en un espejo, ahí podemos vernos. Y muchas veces va a traer dolor, un dolor profundo. O nos va a meter el Señor en situaciones de muchísimo dolor. Porque la lepra tiene que ser quitada de nosotros. A mí eso me impactó mucho.
En algunos casos, no en todos, fíjese, en algunos casos, cuando nosotros hemos cometido este pecado, es necesario que vayamos con la persona a quien afectamos y pedirle perdón, ¿verdad? Pedirle perdón. ¿Por qué le digo esto? Debemos de pedir la sabiduría de verdad de parte del Señor, porque a veces uno queriendo, ¿verdad?, como que hacer lo bueno, lo que hacemos es sin sabiduría ir a acercarnos a la persona que ni siquiera sabe nada y vamos y la lastimamos. O no tenemos, digamos, lo hacemos por impulso, no guiados por el Señor y vamos y la lastimamos, ¿verdad? Cuando la persona ya se dio cuenta de nuestras actitudes, tal vez nos escuchó, o alguien, ¿verdad?, que lo amaba tanto fue y le dijo lo que dijimos de él o de ella, pues ya le afectó. Vayamos y pidamos perdón, ¿verdad? Vayamos y pidamos perdón. La humillación va a traer sanidad a nuestra alma. La humillación va a sanar y va a quitar toda lepra de nosotros. Amén. Fíjese que dice en Números 12:11. Que cuando Miriam se llenó de lepra, Aarón fue rápidamente y se puso a cuentas con su hermano. No esperó mucho tiempo después de que el Señor les hizo ver su pecado, ¿verdad? Dice, entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, fíjese, dice, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual, dijo, no dijo Miriam, dijo, hemos obrado neciamente, ¿verdad? Hemos obrado neciamente. Se estaba incluyendo, ¿verdad? Dice, y con el cual hemos pecado. Fue y se puso a cuentas con su autoridad. Fue y se puso a cuentas con su hermano, ¿verdad? Y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. No dejar que pase el tiempo o actuar como si nada. No sé si usted ha conocido personas, de veras, mire, qué feo, que primero le hacen a uno algo bien feo y al rato, como si nada. Yo de veras que no lo puedo entender, ¿no? Ahorita vengo, te ofendo, te lastimo y al rato le digo, te traje el refresquito que a ti te gusta. ¡Ah! Y yo lo oí, ¿no? O me ofendió en mi cara y al rato ya como que sin nada. Oye, ¿por qué no nos tomamos un café? Y yo, ah, bueno. Y son cosas que a veces no entendemos. No hagamos como que no pasó nada, sí pasó. Vayamos y pongámonos a cuentas, porque de verdad a veces eso no solo como que a uno lo saca de onda, sino que lo lastima y uno dice, ¿y ahora qué le pasa? Me acaba de ofender, me acaba de lastimar y ahorita ya me está invitando a tomar café. No, pongámonos a cuentas o no lo dejemos, al tiempo se va a olvidar, no es cierto. Si eso lo dejamos al tiempo, se convierte en un enemigo y va a ir creciendo y va a ir creciendo, exactamente como dice Dayana. Se va creando en nosotros raíces de amargura, ¿verdad? Y me imagino, ¿no? Ya me hizo una, bueno, y no me dijo nada, bueno, y ya vino la otra. Y cuando viene la otra me acuerdo de la primera. Y si ya después viene otra, me acuerdo de la primera, de la segunda y esta ya es la tercera. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a llegar el momento en que vamos a explotar, ¿verdad? Es como una olla express, ¿verdad? Que si no se tiene cuidado, explota. Así vamos a hacer, vamos a explotar y entonces no solo nos vamos a dañar, sino que vamos a dañar a los que están a nuestro alrededor. Entonces pongámonos a cuentas, o no sea que ya no tengamos tiempo, ¿verdad? No sea que el Señor venga o el Señor nos llame antes.
Yo creo que este es un tiempo en que debemos de vivir cada día como que fuera el último. Pensemos, ¿y si el Señor viene en un momento? ¿O si el Señor me llama antes? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Entonces tengamos cuidado. Fíjese, ay, qué tremendo, porque apenas escuchaba al apóstol y decía, yo le dije, Señor, quiero hacer como que un compromiso, ¿no? Un pacto contigo. Ya no me voy a enojar. Y me sigo enojando, porque hay cosas que me enojan. Y decía el apóstol, y yo le digo, Señor, ayúdame. Si yo sigo así, me puedo quedar. Yo dije, pues si Él dice que se puede quedar, entonces ¿yo qué? ¿No? ¿Yo qué? Y créanme, yo no lo idolatro, lo bendigo como mi cobertura, como mi autoridad, ¿verdad? Como nuestro apóstol. Pero yo digo, este hombre que se ha esforzado tanto, este hombre que nos ha dado tanto a nosotros, dice que se puede quedar, entonces ¿yo qué? ¿Verdad? ¿Cómo estoy? ¿Yo qué? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. A mí me llamó la atención, en la mañana la hermana Mari compartía sobre los diezmos y hablaba, ¿verdad? Que el Señor nos haga piadosos. Y el apóstol decía, los justos, no todos se van a ir. Difícilmente algunos van a ser de los arrebatados. Pero el ser justo no te garantiza. Y yo decía, pues si yo entiendo por justo el que es recto, ¿no? El que no tiene nada de qué avergonzarse. Y yo me puse a investigar porque lo escuché muy temprano acostada, pero cuando lo oí me levanté porque me asusté. Yo dije, entonces no basta con obrar justamente, con tener una vida justa. No, entonces yo voy a ver por qué. Y fíjese que justo habla de aquellos que tienen misericordia por sus hermanos. Justo habla de aquellos que se compadecen del mal del prójimo. Y yo decía, bueno, justo es que si yo veo a alguien, ¿verdad?, que anda ahí en la calle, pues tal vez le llevo una torta, unos tacos, una cobija. Lo invito a la iglesia y ya obré justamente. Y no permito que nadie me diga mal de nadie. Y soy justa. Pero no basta con eso. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué es la piedad? Y fíjese que la piedad es sentir dolor, un dolor profundo por la necesidad de mi hermano. Es sentir un dolor que me va a llevar no a solo hacer lo posible, sino más allá de lo posible por él. ¿Qué quiere decir eso? Un piadoso ve que su hermano ha caído y va a clamar, decía el apóstol Germán, hasta llenar el vaso. Hasta llenar el vaso de súplicas para que mi hermano sea levantado. No me voy a conformar y voy a decir es su decisión, fue su vida y si quiere perder, que se pierda. No, voy a sentir dolor, pero también voy a sentir dolor cuando yo haga lo malo. Voy a sentir dolor porque estoy lastimando el corazón de mi Dios. Estoy lastimando a mi Padre. Eso es ser piadoso. Ese es el que va a ser arrebatado y va a permanecer. Esa es la piedad. A mí en la mañana me llamó mucho la atención cuando la hermana decía que el Señor nos enseña a ser piadosos.
No solo a decir, pues si te lastimé, lo siento, discúlpame. No, estoy verdaderamente arrepentido y pido perdón. Y el perdón va acompañado de frutos buenos. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad? De Moisés y de Aarón, que a pesar, ¿verdad?, de que no tuvieron siempre acuerdos, continuaron juntos. Tenían unidad, tenían comunión, tenían coinonía. Y eso, vieran a mí cómo me pegó eso de la coinonía. Porque pues yo luego ni me quedaba. Pero fíjese que coinonía es hacerse común con otros, es tener compañerismo. Habla de ayudar, de tener participación, de tener apoyo, ¿verdad? De saber, aquí en la coinonía, yo sé que cualquiera de mis hermanos puede ayudarme en el momento que yo lo necesite, que yo voy a poder apoyarme en él o en ella, porque la coinonía nos va a unir, va a traer compañerismo entre nosotros. Así que, mire, de verdad, a mí eso me pegó. Yo dije, ay, Señor, perdóname. Cuando nosotros huimos de la coinonía, de la comunión unos con otros, ¿sabe qué? Se pierde la confianza, ¿verdad? Porque uno dice, pues aquí en quién confiar, en nadie. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque no nos conocemos, porque no nos hemos dado el tiempo de conocernos. Yo no me he dado el tiempo de conocer su corazón y de que usted conozca el mío. Y saber, ¿verdad? Ah, pues aquí la hermana me puede apoyar en esto. Acá la hermana yo sé que puedo contar con ella en esto. No, porque no la conozco. Porque esto de la coinonía, pues es algo que alguien se inventó seguramente, pero no es cierto. Vemos, ¿verdad? Aarón con Moisés tuvieron desacuerdos, tuvieron dificultades, pero la enseñanza es que continuaron juntos, ¿verdad? Sirviendo al Señor. En Juan 3:16, ya para terminar, Noemí dice que el Señor nos amó tanto que nos dio a su único hijo, fíjese. Yo la verdad, hermano, yo digo, yo no sería capaz, ¿verdad?, de dar alguna de mis hijas en sacrificio, y menos por un asesino, ¿verdad? Por un secuestrador, por un hombre perverso. Yo no lo haría, no sé usted, yo no lo haría. Pero el Señor miró la maldad, la perversidad que había en nosotros. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué cubrió todo eso? Su amor, ese amor incondicional. Y por ese amor es que dio a su único hijo en rescate por usted y en rescate por mí. Ese es el más grande ejemplo de amor que tenemos. Yo quisiera hoy hacerle una pregunta. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo cree que lo encontrará? Si el Señor viniera hoy, ¿usted estaría preparado? ¿Estamos seguros de que estamos listos para la partida con nuestro Señor? ¿Estamos seguros? Y es una pregunta que me hago a mí misma. Y yo le digo, Señor, ten misericordia.
Porque como una vez dijo el apóstol Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, ¿verdad? El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce cómo nos encontramos. Yo hoy le ruego a usted, y es mi petición delante del Señor, dejémonos preparar. Dejemos que el Señor limpie nuestras vestiduras. Hoy, digámosle no al pecado y digámosle, sí, Señor, contigo yo lo quiero todo, Señor. Contigo yo lo quiero todo. No importa, Señor, lo que venga. Si tú estás conmigo, Señor, no temeré. No temeré. Y por difícil, Señor, que parezca la situación, en ti está mi confianza. Amén. Padre bueno, Padre amado, Dios lleno de misericordia, Señor, y lleno de piedad. Hoy venimos delante de ti, Padre, agradeciendo, Señor, que aún nos sigues hablando. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Señor, de lo que somos, Señor, de que reconocemos, Señor, que te hemos fallado, que lo hemos seguido haciendo, Señor. Tú nos has estado hablando, Señor, por amor y por misericordia, Padre. Yo te ruego, Señor, que la palabra, Señor, que ha sido impartida, Señor, en este púlpito, Señor, a través de tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús. Que venga, Señor, y nos sacuda, Señor, y caiga de nosotros, Señor, todo pecado, Señor, todo engaño, Señor. Que esta palabra de vida, Señor, venga, Señor, y limpie toda lepra, Señor, en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te rogamos, oh Dios, hoy te suplicamos, Padre, envuélvenos, Señor, envuélvenos, Padre, con un manto de santidad, Señor, en el nombre de Jesús. Como bien, Señor, tú nos hablabas, Señor, en la mañana, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Cámbianos, Señor, cámbianos, Padre. Queremos ser, Padre, de esas células, Señor, que traen vida, Señor, que respetan, Señor, que reconocen, Señor, el llamado y la función, Señor, de su hermano, de su hermana, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir para ti, Señor, y a morir a nosotros, Señor, al pecado, Señor, a la concupiscencia, Señor, a todo deseo desmedido, Señor, que nos lleva, Señor, a apartarnos de ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, circuncida, Señor, nuestros corazones, Señor. Quita todo aquello, Señor, que ha envuelto nuestro corazón, Señor. Y que no permite, Señor, que tu palabra penetre, Señor, en nosotros. Circuncida,
Señor, nuestros oídos, Señor, para que tu palabra, Señor, como semilla venga, Señor, y fructifique, Señor, en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos has amado tanto, Señor, que no hemos entendido, Señor, el significado, Señor, de que nos has hecho coherederos, Señor, que vamos a heredar juntamente, Señor, con nuestro hermano mayor, porque sin merecerlo, Señor, sin merecerlo, Señor, no hemos entendido, Señor, que nos has dado la misma importancia para heredar con Él, Señor, tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, haznos sensibles, Señor, hoy al llamado de tu Espíritu Santo, Padre. Yo bendigo esta casa, Señor, yo la bendigo, Padre. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que esta casa ha permanecido, Señor, porque tú tienes planes de bien, Señor, para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por cada vida, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque cada uno de ellos, Señor, son necesarios, Señor. Son importantes, Señor, para que este cuerpo, Señor, pueda tener vida, para que pueda seguir caminando, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú nos has dado lo que necesitamos, Señor. A través de hombres, Señor, a través de mujeres, Señor, que te aman, Señor, que se esfuerzan, Señor, por hacer tu obra, Señor. De esta manera, Señor, nos has complementado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Haznos portadores de ti, Padre. Que cuando nuestra boca se abra, Señor, podamos dar a luz a nuestro Señor Jesucristo. Darlo a conocer, Señor. Permitiendo, Señor, que se opere el nuevo nacimiento en aquellos que no te conocen, Señor. A través de una vida de santidad, Señor, de una vida verdadera en ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por aquellos hermanos que no están con nosotros, Señor. Por la responsabilidad que tenemos de ello, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Y hoy te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo los traiga de nuevo a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Danos un corazón, Señor, de manera, Padre, que podamos
vamos a hacer fiesta, Señor, cuando ellos regresen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Que al olor de las aguas, Señor, podamos reverdecer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que al olor de las aguas, Señor, los troncos muertos recobren vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. Ven.